Está conectada vía Zoom. Bueno, pero hablarnos un poco de este ¿Cuál es el conflicto, clima? ¿no? Inclusive, ¿cuál es el clima en este momento? Porque algunos autores que uno ha leído dicen, bueno, esto no se compara con el pasado, con la época en la que inclusive Pablo Escobar, curiosamente el autor del deceso de la De la madre madre del del candidato candidato Turbay. que sufrió el atentado, pero además creo que hay un contexto que hay que explicarle a la gente y creo que nadie mejor que usted para hacerlo, que es que esto ocurre en el momento en que Petro está lanzando un referéndum que no fue aprobado en el Senado y está diciéndole a su gabinete, el que no firme este referéndum, el que no lo convoque junto a mí, queda fuera del gabinete, y a la vez Tarbay fue uno de los senadores, antes de que ocurriera este atentado, que dijo, el que firme ese decreto, el que acompañe a Petro en ese decreto, va a ser denunciado por violación de la Constitución. Entonces hay un clima todavía más grande alrededor del ataque a este Y hombre. me sumo a lo que estás diciendo. El equipo del candidato opositor Miguel Uribe Turbay había hablado de un riesgo real, había una amenaza real contra la vida del candidato y pidieron apoyo al gobierno, seguridad, y fueron ignorados, lo cual es más grave aún. Así es. Bueno, buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Son momentos muy duros para nuestro país. Son momentos de profunda preocupación. Como ustedes lo dicen, es un contexto, digamos que muy acertado el que hacen. Estamos en un momento, primero que todo, cercano a las elecciones de presidente de nuestro país. Y adicional, realmente lo que ocurre es que el senador y precandidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, es el mayor líder de la oposición en Colombia hoy en día. Y esto es muy importante porque esto es un ataque que no veíamos hace 30 años en nuestro país. Adicional, Miguel Uribe Turbay es un símbolo del dolor también, de la resiliencia. Miguel es el hijo de la periodista Diana Turbay, quien fue asesinada hace muchísimos años por Pablo Escobar, el peor narcotraficante que hemos tenido en nuestro país. Dicho esto, el contexto, pues, es de verdad, es mejor dicho, hace que tengamos mucho miedo Ujú. porque Miguel había presentado junto a su equipo, según lo que dicen, 23 solicitudes de seguridad para que le reforzaran su esquema y en el momento no fueron atendidas como debían. Eso hace que hoy estemos a la espera de un milagro, ¿sí? El país está completamente movilizado y es algo que, profesor y Mariela, quiero que lo sepan. Colombia está en las calles movilizada, Colombia está orando, Colombia está pidiendo que estos tiempos frenen. No me atrevo a decir si esto es igual de doloroso, más o menos que lo que ocurría en los años 80 y 90 en Colombia. Lo que sí puedo decir es que habla de un escalamiento del discurso del odio en el país, que habla de un momento en el que la democracia está en riesgo y que definitivamente pensar diferente vuelve casi que a cobrar las vidas en nuestro país. Y bueno, que aún no se ha resuelto el caso, ¿no? Sabemos que fue un muchacho de 15 años que había estado en uno de los programas del gobierno del presidente Petro, que había tenido una conducta muy violenta. Que le habían ofrecido, es cierto que le ofrecieron un programa de anonimato y de alguna manera le hicieron una cantidad de ofertas para mantenerlo alejado mientras se hace toda esta investigación. Sí, lo que sucede es que con la llegada del presidente Gustavo Petro se había creado un programa que se llama Jóvenes en Paz, en el que el gobierno, dicho por el mismo presidente Sí. Gustavo Petro, voy a de verdad decirlo tal cual él lo dijo, les iban a pagar a los jóvenes por no matar. Y esto es una cosa que me eriza la piel porque le hemos fallado al país, no solamente a un precandidato a la presidencia, sino a ese joven que a sus 15 años está disparando un arma. ¿Sí? Como sociedad estamos muy rotos. Y que ha Este dicho que lo hizo por dinero, por la familia y pide perdón, pero que no actuó exacto, solo y que fue lo que dijo cuando lo cogieron. Y lo que hay que también resaltar es que todo esto sucede, el joven había estado primero buscando ayuda en un programa de la alcaldía distrital en ujú. Bogotá. Después nunca volvió cuando sale este
programa nuevo, lo que el joven hace es que busca el programa nacional que crea el presidente Gustavo Petro en el que les pagan a los jóvenes. ¿Qué dice el presidente? Que el joven tampoco nunca volvió. El llamado y lo que nos preocupa a muchos es que entonces este tipo de programas no tienen ningún tipo de seguimiento, no tienen ningún tipo de efectividad y al final lo que vamos a hacer es aportar a que se escale la violencia y a que jóvenes que de pronto no tienen un arma y quieren oportunidades y que se les apoye, no sean apoyados porque acá se está empezando a apoyar ese otro tipo de personas. Ahora, Catalina, nosotros nos sumamos como venezolanos a la indignación que siente el pueblo de Colombia y uno lo que está esperando es el resultado de una investigación que se concrete realmente lo que sucedió. Yo había escuchado que el celular no aparecía, donde podrían de pronto tener más información sobre quién contactó y cómo lo contactaron a este muchacho, pero lo peor es que el presidente Petro o su equipo ha dicho que bueno, que esto ha sido un ataque directo de Marco Rubio, que es un plan de desestabilizador de su gobierno y creo que esto no resuelve en nada, porque también hubo un hecho violento en Cali y en este momento pienso que los colombianos están pensando y están preocupados que regrese esa Colombia violenta que hizo que muchos colombianos se fueran del país y vivían atemorizados, además, en esos tiempos, ¿no? Así es, y quiero que sepan, llevamos horas muy dolorosas, son distintos ataques, llevamos 16 ataques en las últimas horas en diferentes lugares del país, donde vemos una violencia muy escalada, en la que tristemente, porque hay que decirlo, en el día de ayer, en lugar de estar todos como entendiendo el momento que requiere la unión y no encender ánimos, el presidente Gustavo Petro prefirió ir a una de las marchas convocadas por el gobierno en Cali, en una plaza, para informarnos a los colombianos que iba a seguir adelante con la consulta popular y pues incluso en muchos apartes de su discurso habló también de una posible constituyente porque era lo que el pueblo quería. O sea, Vamos a que ir busca alargarse en el Claro, poder, ¿no? vamos a hacer un break musical que tenemos que hacer por la pauta de la hora, Orientes de otro color de Cecilia Todd. Y cuando volvamos vamos a hablar un poco precisamente de cuáles son los ánimos que habían previo a todo esto, que tengo entendido que no tenía mucha convocatoria en la gente. Estos referéndums generalmente no generan un movimiento tan importante, pero para Petro era importante porque era como una especie de campaña preelectoral para reunificar a toda la izquierda alrededor de un solo tema. Y también cuál es el ánimo de la gente con una posible constituyente. Vamos y ya venimos. Estados Unidos prohíbe Por la reforma laboral, la reforma a la ley del trabajo, Exacto. que está empujando Petro a pesar de que no fue aprobada por el Senado, como dice la Constitución, y por otro lado, la noción que asomó, como usted bien nos dijo, en Cali, de una constituyente. Pues realmente los ánimos están muy divididos. El gobierno tiene un 35% que en ningún momento ha perdido y no se ha bajado. Es una cosa, digamos, que inquietante que también es materia de estudio. El presidente en ningún momento ha perdido ese nicho duro que lo acompaña y que siempre está presente. Frente a esto, todo este tema de la consulta popular se da porque están buscando una reforma laboral. Y ahí el país está completamente dividido porque pues muchas son las personas que sí esperan esta reforma. El Congreso a su vez está trabajando en presentar una reforma que beneficie a todos, pero el gobierno dice que solamente les sirve la que ellos están preparando. Es por esto que, digamos, como país, muchos periodistas en el día de ayer habíamos pedido que precisamente de un momento de respeto, de altura en el cargo del presidente, habría sido no convocar a la marcha del día de Por ayer. Los supuesto. ánimos están profundamente divididos. Al siguiente día del atentado a Miguel Uribe, quiero que sepan que acá el gobierno hizo un concierto en plaza pública en Bogotá llamado el Concierto de la Esperanza y preguntábamos nosotros cómo en medio del dolor de una familia, de un país, pueden estar como al mismo tiempo en otras cosas. Un luto Entonces, prácticamente nacional, ¿no? De lo que claro, ocurrió. total, y un momento en el que estamos todos esperando que Miguel salga
valientemente de esto que está afrontando, Que por donde cierto su estado es crítico, no ha avanzado mucho. Estuve ayer viendo un poco las noticias acerca de su estado de salud y que fue un avance muy mínimo. Ojalá se recupere, ojalá pueda salir de ese ¿Hay cuadro alguna figura crítico. que en el caso de que él no pueda asumir la candidatura, hay alguna figura en la oposición con la misma altura que él? sí, digamos que Miguel Uribe hace parte del Centro Democrático, es un senador. En el Centro Democrático hay, al igual, tres precandidaturas más, ¿sí? La senadora María Fernanda Cabal, la senadora Paloma Valencia, la senadora Paola Holguín. Hay una periodista que es muy fuerte acá en Colombia y es Vicky Dávila, ella sin La duda exdirectora de la también. revista Semana, sí. Exacto, la exdirectora de la revista Semana, una mujer que sin duda ha podido con una valentía absoluta revelar todo lo más oscuro de este gobierno. Entonces, digamos que figuras como tal en la derecha existen. En ese país que busca salir de todo lo que estamos viviendo, pues las hay, pero todos estamos a la espera de que ese milagro nos acompañe y de que Miguel pueda volver al debate público, pueda volver a estar con su familia, con su esposa, con sus hijos. Miguel tiene 39 años. Increíble, súper 39 años. joven. Oye, Entonces, el expresidente Uribe también habló de que había amenazas contra su integridad y física, y además de esto, no es la primera vez que está, digamos, relacionado con un tema de quererse perpetuar en el poder el presidente Petro. Lo ha intentado en otras oportunidades y hubo también, digamos, problemas de corrupción con relación a su hijo. su hijo está en medio de investigaciones, su círculo más cercano, de verdad, su círculo más cercano, todo está siendo investigado. Y en este gobierno se ha presentado un caso de corrupción de todos los niveles en una de las entidades públicas, ¿sí? Gracias a la labor periodística de una mujer valiente, Paula Bolívar, se desnudó el caso de corrupción más grande que hemos visto en este gobierno y es en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, un tema que quiero que sepan, el expresidente del Senado y el expresidente de la Cámara, ¿sí? Ambos en este momento están en la cárcel por este caso, un caso que Wow. nos ha dejado a todos impactados de un gobierno que prometió llegar a hacer el cambio. Entonces, ya no sabemos muchos la receta, ¿no? Muchos países hermanos los hemos visto. Nos quieren vender la salvación mientras nos están acabando lentamente y estamos en cuidados intensivos. Esta pregunta es Entonces, delicada que te voy a hacer, pero como ha rodado tanto en redes sociales y en algunos medios, no sé si será un fake news o no, pero te lo pregunto a ti, que hay planes de indagar y de averiguar un poco más sobre Abrir una sí, abrir una investigación. investigación sobre el consumo de sustancias ilícitas por parte del presidente Petro, lo cual podría derivar bueno, sacarlo del cargo, ¿no? De alguna forma. digamos que todo esto se da porque el ex canciller del mismo gobierno, el doctor Álvaro Leiva, fue la persona que le contó al país episodios que, debo decirlo en aras de ser responsable y honesta, no ha presentado pruebas, pero dice que ha visto al presidente en unas situaciones de pronto que no corresponden a la altura y la dignidad de su cargo. Frente a esto, digamos que no conocemos más, todo es un rumor constante. Lo que sí les puedo decir es que el presidente Gustavo Petro es el presidente en Colombia que más ha cancelado su agenda de trabajo por asuntos privados que no conocemos. Muchas veces llega tarde a los eventos, cancela. Entonces no sabemos no puedo asegurar a qué corresponda esto. Sin embargo, pues lo que sí vemos es un gobierno que en su mayoría, pues más que queda al descubierto por opositores, es una misma implosión constante de su mismo gabinete, un gabinete completamente dividido, un gabinete en el que sus más altos funcionarios se atacan constantemente entre ellos, un gabinete en el que todos parecen ruedas sueltas y en el que cuando entrevistamos a muchas personas del gobierno, lo que nos dicen es que no hablan con el presidente y uno se pregunta cómo entonces los ministros están actuando, cómo los directores de tantas entidades están actuando cuando ni siquiera hablan con Mm. él. Esto nos asusta. Nosotros, muchos acá en el país, valientemente advertimos de todo lo que podría ocurrir,
pero personas que incluso hoy están asustadas y que lo ayudaron a elegir, decían que éramos mentirosos y que estábamos exagerando. Pues realmente yo creo que todos quienes incluso hemos tenido familiares en Venezuela, todo, quienes conocemos la historia de qué sucedió en Cuba, sabemos que todo tiene casi que una receta calcada. Tal Bueno, cual. vamos a esperar el resultado de las investigaciones y ojalá que vayan disminuyendo el número de eventos hasta retomar una paz. Muchísimas gracias a Catalina Suárez Bedoya, periodista de Colombia en la Radio W, @Catalina Suárez B. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos al corte. Estados Unidos prohíbe o restringe